¿Cómo aprender a dominar las temporalidades menores? Y es que por temporalidades menores vamos a hablar de las siguientes: temporalidades de 1 minuto, temporalidades de 3 minutos y 5 minutos. Ya si nosotros hablamos de una temporalidad de 15 minutos, estamos hablando un poco más de mediano plazo. Sin embargo, es muy buena temporalidad que, ojo, siempre recuerda, la regla clave es: vamos a empezar a revisar de mayor a menor, nunca de menor a mayor. Mayor a menor va a ser nuestra regla. Una vez hagamos ese recorrido de mayor a menor, me voy a devolver. Es decir, voy a empezar de menor a mayor para rectificar mi análisis. El día de hoy vamos a hablar de esas temporalidades al corto plazo para tener trades mucho más rápidos y más sencillos. Ojo, con rápidos, ¿a qué me refiero? Para entender el uso de las temporalidades, y es que un trade rápido va a ser uno que se dé en cuestión de minutos o pocas horas. Esto quiere decir que este tipo de trades van a depender también de dos cosas. Ojo, de la volatilidad del mercado y del activo financiero. ¿Por qué? Porque no es lo mismo operar libra dólar a operar un Dow Jones, o al operar una criptomoneda, o al operar un oro, porque son activos financieros mucho más volátiles, mucho más rápidos en el tiempo. La volatilidad del mercado también, ¿de qué va a depender? Ojo, de las noticias. Si estamos en un momento donde hay una noticia o donde hay un conjunto de noticias, pues vamos a tener un mercado mucho más rápido, un mercado que va a subir y va a bajar en un corto periodo de tiempo. Importante, las temporalidades menores funcionan de la misma manera que las temporalidades mayores, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que los cambios de estructura o los cambios de dirección van a ser más rápidos. Entonces, ojo, primero vamos a definir qué significa operar en 1 minuto, en 3 minutos o 5 minutos. Y aquí me quiero ayudar de las velas japonesas, porque si yo estoy viendo mi gráfico en una temporalidad de un día, significa que cada vela japonesa me está marcando la duración y el recorrido del precio en un día. Ahora, cuando yo me voy a 1 minuto, en este caso la última vela que se está formando, aquí vamos a revisar a nuestro lado derecho en la regla del precio, quedan aproximadamente 10 segundos para que termine de formarse. Es una vela bajista. Si me voy a una duración de 5 minutos, me doy cuenta que mi vela se termina de formar en 1 minuto 47. Es decir, voy a marcar, por ejemplo, la anterior vela, la anterior a la que todavía no ha terminado de formarse, y me voy a ir a 1 minuto. Esa vela de 5 minutos me representa por esta, por esta, por esta, por esta y por esta. Las últimas 5 velas que se dan antes de la que ya va a terminar de formarse. Entonces, ¿cómo puedo empezar a revisar estas temporalidades? Acuérdate lo que te dije, de mayor a menor, no de menor a mayor. Es importante entender que temporalidad de 1 minuto voy a ver el precio con muchísima más información. Es decir, los gráficos van a ser muy largos, precisamente porque cada vela es de 1 minuto y va a haber mucho ruido a veces. Es decir, puedo tender a confundirme y me pueden estresar las temporalidades menores. Por eso siempre partamos de lo macro a lo micro. Ojo, si tú eres muy bueno analizando temporalidades mayores, créeme que empezar a bajar de temporalidad con el tiempo se puede hacer más llevadero. Pero lo primero que yo tengo que hacer es empezar a identificar los cambios de dirección. Entonces, cada vez que se rompe el último movimiento, en este caso bajista, yo ya tengo una dirección alcista. Y cada vez que se rompe el último movimiento alcista que dejó el precio, yo ya tengo una dirección bajista. Ahora, a mí me gusta, por ejemplo, si estamos hablando de una temporalidad ya más grande de largo plazo, que sería, por ejemplo, 4 horas diarias, semanal o mensual, me es importante revisar las zonas de reacción. Por ejemplo, esto es una zona de reacción por ahí que dejó el precio. Esta es otra zona de reacción. Zonas que él deja, eso es un concepto ya avanzado y es sin recapitalización o simplemente sin utilizarlas.
que se van a ver representadas por velas del color contrario a la dirección. En este caso, pues yo tenía un movimiento bajista, entonces esas velas, ejemplo, negras, contrarias a las rojitas que él dejó por ahí, puede que se conviertan en zonas de reacción. Es decir, que en estas zonas de reacción de una temporalidad más grande, el precio en una estructura menor me puede empezar a generar, si acá digamos sube, me puede generar un pequeño cambio de estructura. Y ese cambio de estructura de 5 minutos, 1 minuto, 15 minutos, puede volverse pues el impulso de un fractal o de un time frame mayor. Así que es importante tener en cuenta las temporalidades más grandes para yo empezar a entender las menores. Vamos a ver este ejemplo aquí en libra dólar. En libra dólar voy a señalar esta zona que el precio me deja acá. Sé que mi dirección es alcista porque todo este fue un movimiento al alza y el precio en este momento me está generando un retroceso bajista. Ahora vamos a ir a revisar qué pasó en esta zona en una temporalidad más pequeña. Entonces voy a empezar desde 15 minutos. Y ojo, en 15 minutos se me está creando un rango. Todavía no puedo hablar de un rompimiento de estructura al alza, porque ejemplo, voy a tomar este último punto. ¿Y por qué ese último máximo? Porque fue el que me generó un mínimo, un nuevo mínimo. No ha sido roto, es decir, todavía tengo una estructura. En este caso, si reviso este último movimiento, todavía tengo un movimiento bajista. Está generando una zona de rango. Ahora vamos a irnos a 5 minutos. Vamos a borrar que he dibujado para, en su defecto, ser más fácil de explicar. Y es que el precio nos genera un impulso alcista. Aquí empieza a caer nuevamente, lo que nos haría pensar que la dirección va a seguir. Pero ojo, ¿qué pasa en esta área? Me respeta un creador del movimiento del impulso alcista. Ya no se genera un mínimo más bajo que el anterior, que este de acá. Por el contrario, rompe el siguiente máximo, generándome una dirección ya alcista en 5 minutos. Ahora quiero ir a revisar a 1 minuto y vamos a empezar a describir lo que está pasando. Cuando yo reviso en 1 minuto, vamos a borrar nuevamente, el precio me rompe la estructura del último movimiento bajista. Esto quiere decir que 1 minuto se vuelve alcista, tiene una estructura alcista. La pregunta es, ¿puedes comprar? Ojo, si tú tienes en cuenta que la dirección de 1 minuto es alcista y que está en zona de un mínimo, sí se puede comprar con un trade corto, es decir, un trade mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tienes dos confirmaciones y es la zona de 4 horas, que sería esta, más un cambio de estructura. Sin embargo, esa compra yo tendría mis precauciones porque el precio me está mostrando es liquidez por debajo. Y a mí me interesaría más buscar ventas por el cambio de estructura que se dio en esta área. Sin embargo, yo puedo aprovechar los cambios de dirección que me muestra temporalidad, las pequeñas temporalidades desde 1 minuto hasta 5 minutos. Por ejemplo, esta reacción que se da en un 79 de Fibonacci da una operación, ejemplo, como mínimo hasta el 0 de un 3.8, casi es un trade 4-1. Hasta el menos 27 me da un 5-1 y ya si quiero ser más arriesgado, hasta un menos 61.8 da un 7-1. Quiero revisar la duración y nos da más o menos un trade de 2 días por un 4-1, por un 2-1, sería un trade más corto, y ya por un 1-1, que en lo personal no me gusta este tipo de trade, sería mucho más corto. Sin embargo, esta es una de las formas de aprender a operar también contra tendencia, ubicando zonas de mayor temporalidad, y ahí sí utilizar las de menor temporalidad para entrar. ¿Por qué? Porque mis stop loss van a ser más corticos. Ojo, yo puedo buscar, y esto es otra de las formas para generar trades, es toda esa zona, la de menor temporalidad, y esperar una reacción por orden pendiente o entrando a mercado, o buscar la zona de la zona bajando cada vez de temporalidad y haciéndola mucho más pequeña. De esta manera puedo hacer mis entradas
mucho más precisos, pero eso sí te recomiendo, requiere mucho estudio, requiere mucha paciencia si quieres volverte un trader tipo sniper y si quieres encontrar precisión en las zonas. Entonces ya hablamos de entradas mucho más precisas. Si no están mal, nos van a dar muy buenos ratios, pero también nos van a enseñar a desarrollar nuestra paciencia. Practica mucho en una cuenta demo porque realmente te puede ayudar a tener trades más largos. Recuerda siempre buscar la manera de manejar las emociones. Puedes asistir también a nuestras clases en vivo y a nuestros análisis de mercado uniéndote al grupo de WhatsApp. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y si quieres participar de membresías del canal donde vamos a analizar tu activo financiero, puedes unirte acá, también abajito al lado del botón de suscripción. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.